Buenos días. Agradezco la invitación a la Sociedad Médica del Centro Médico Nacional Siglo XXI por la invitación a este congreso, donde en los próximos minutos platicaremos acerca de la evaluación integral en el embarazo, específicamente del ultrasonido estructural en el primer trimestre. Yo soy el doctor Pedro Enoc Nájera Rebolledo y soy médico radiólogo. Las indicaciones para la ecografía durante el primer trimestre, sobre todo en pacientes que llevan mucho tiempo esperando o en las pacientes que llegan al consultorio de primera vez, lo principal es la confirmación del embarazo. También, entre las otras razones, tenemos la localización intrauterina de saco gestacional para primero descartar enfermedades como enfermedades trofoblásticas o embarazos ectópicos. La confirmación de la vitalidad se da viendo la actividad cardíaca, observándola y midiendo. La determinación si el embarazo es único o múltiple y así definir la cronicidad, valorar y asignar la edad gestacional y evaluación del saco y el embrión normal antes de la semana 10, así como la evaluación anatómica del feto después de la semana 11. Por consenso, este estudio de la primera ecografía que se le realice tiene que ser vía transvaginal. Eso es para poder observar entre las primeras 3 a 4 semanas el saco gestacional, el saco vitelino, el amnios, el embrión y la actividad cardíaca. Esto será a partir de la primera evidencia ecográfica del embarazo, donde observaremos el saco gestacional. Y lo veremos a partir de la semana 4, 4, 3 y hasta la semana 5, donde en la semana 5 se sumará el saco vitelino y en la semana 6 el amnios. Esto será después de la aparición del saco vitelino y será antes de la aparición del embrión. El embrión lo podemos observar hasta la semana 6 y la actividad cardíaca entre semana 6 a 6.5. Sin embargo, ya con la actualización de los nuevos equipos, en algunas ocasiones podemos ya observar actividad embrionaria a partir de la semana 5. El saco gestacional va a ser la primera evidencia ecográfica del embarazo y será visualizado, como habíamos comentado, entre semana 4 a 4.5. Será localizado de forma correcta para centrípola decidua, donde obtendremos el signo del saco intradecidua. Su crecimiento aproximado será de 1 milímetro por día y es fácilmente visible una vez que mide 2 a 4 milímetros. Antes dependerá de las características que tenga su equipo para poder obtener esas imágenes tan pequeñas. Un diámetro medio mayor a 25 milímetros sin embrión nos va a dar el diagnóstico de un embarazo fallido. También entre 16 y 24 milímetros sin embrión se considerará sospechoso. El saco vitelino lo observaremos a partir de semana 5 hasta semana 5, 5.5 días de gestación. Tendremos un diámetro aproximado de 2 milímetros a las 6 semanas y va a aumentar 0.99 milímetros por día hasta alcanzar los 6 milímetros a la semana 12. Un saco vitelino con diámetro menor a 3 milímetros entre las semanas 6 a 10 o mayor a 7 milímetros antes de la semana 9 van a ser sospechosos de un embarazo anormal. Todas estas pautas nos ayudarán como para obtener una información sobre este producto y dar información a quien nos está enviando o al paciente sobre si su embarazo transcurre de forma normal o anormal. El amnios. El saco amniótico se va a desarrollar como estructura ecogénica delgada alrededor del embrión y lo vamos a observar después de la aparición del saco vitelino y justo antes de la aparición del embrión entre semana 5.6, semana 5 con 6 días, y va a guardar una estrecha relación con el embrión hasta la semana 10. Aquí observamos la longitud troncal de lo que es el embrión y su saco vitelino y el saco gestacional. Un embarazo de 6 semanas con 3 días. El embrión, entonces, lo vamos a visualizar alrededor de semana 5. ¿Cómo lo veremos? Primero que nada observaremos el saco gestacional, el saco del Job o saco vitelino y el embrión lo observaremos con una imagen redondeada ecogénica o un engrosamiento focal externo al saco del Job. Esto nos dará el signo del anillo de compromiso de diamantes, donde el anillo sería propiamente el saco de Job y el diamante el embrión.
Actualmente tenemos equipos con una excelente resolución donde vía transvaginal y transductores volumétricos nos permite sacar ya imágenes 3D de embriones como la que estamos observando en una reconstrucción tridimensional de un producto de 6 semanas. La actividad cardíaca la observaremos en semana 6 a 6.5. Tenemos un error, una disculpa por eso, y lo vamos a observar cuando el embrión llega a 2 a 3 milímetros. Y la actividad cardíaca lo podemos observar en algunos equipos, son la mayoría, entre cuando mide 5 a 7 milímetros de longitud. Este ritmo cardíaco no es característico, específico o se va a estudiar, dado que puede ir variando dentro de la semana 6, semana 8 o hasta la semana 9. Sin embargo, tenemos promedios de estas frecuencias que menos de 6 semanas podemos tener 100 a 115, entre la semana 8, 145 a 170 y a partir de la semana 9, 137 a 144. ¿Qué pasa si vemos un producto de primera vez donde observamos la frecuencia cardíaca menor a 100? Tenemos que evaluar individualmente a cada paciente. Sin embargo, una frecuencia menor a 100 latidos por minuto no es indicativo de nada. Debemos esperar a que esa frecuencia o estas semanas vayan incrementando para poder evaluar ya específicamente esa frecuencia cardíaca. Sin embargo, tenemos promedios, les digo, ya establecidos. El crecimiento aproximado va a ser de 1 milímetro por día en longitud. La longitud caudal la tendremos que reportar en milímetros y la forma correcta de medirla es a partir del cráneo hasta la caderita del bebé. Es en una línea recta de extremo a extremo. Una medida mayor a 7 milímetros en la longitud cráneo-caudal sin actividad cardíaca nos va a ayudar a diagnosticar un embarazo fallido. Observamos las imágenes, la reconstrucción 3D nos permite ya evaluarlo como tal físicamente, cómo está el bebé, incluso podemos ver ciertas características ya del desarrollo. Y la medida correcta en línea recta desde el cráneo hasta la cava. En productos menores a esta edad, todavía no vamos a visualizar correctamente la cabecita, entonces en ese punto lo podemos medir a partir del cuello del bebé a la cabeza. Este desarrollo es muy rápido. Entre las semanas 6 a 12 va a haber cambios en su apariencia muy diferentes entre semana y semana. Pero las semanas más considerables son las semanas 6, donde observaremos un cilindro delgado sin ninguna parte discernible. Los libros marcan que se va a asemejar a un granito de arroz. A partir de la semana 8 es donde veremos ya la delimitación de la cabeza, los miembros, donde lo podemos llamar, o más bien las características asemejan a un osito de goma, un pandita, donde ya podemos ver la cabecita, los que serán los bracitos y las piernitas. A partir de la semana 11 ya podemos determinar las malformaciones fetales, dado que ya la anatomía del bebé va a ser más visible, incluso vía pélvica. Entramos de lleno al protocolo de ultrasonido estructural con los marcadores morfológicos, como habitualmente se le conoce. Este se realiza entre semana 11 a la 13.6, 13 semanas con 6 días como punto máximo de realizar. Las razones son, dado que antes de la semana 11, la osificación del cráneo no puede ser valorable, entonces diagnóstico como la cránea o la anencefalia no lo podemos valorar antes de semana 11. Cardiopatías. Las 4 cámaras cardíacas y los grandes vasos los vamos a ver y los vamos a poder valorar a partir de semana 10. La herniación fisiológica se observa hasta semana 10, entonces diagnósticos como nefalocele y gastrosquisis no lo podemos realizar antes de estas semanas. Y la vejiga fetal la observaremos en su totalidad hasta semana 12. Antes de estas semanas es muy difícil hacer un diagnóstico sobre patologías específicas de vejiga fetal. Y otra de las razones es de que si observamos algo y necesitamos ya el test diagnóstico como una biopsia de velocidades coriónicas, antes de estas semanas no podemos realizarlas, dado que algunas biopsias se han asociado con amputaciones de miembros y se realizan en este periodo de semana. Por eso la razón de que el estudio debe realizarse entre semana 11 a la semana 13 con 6 días. Entonces,
dentro de las razones y las necesidades de hacer diagnósticos tempranos es por si este producto no es viable, le demos la oportunidad a la madre de tomar la opción de interrumpir el embarazo antes de entrada del segundo trimestre. Y la otra razón, y de las principales, es que la translucencia nucal, que es una de las medidas muy importantes en este estudio, después de la semana 13 empieza una reabsorción de ese líquido, por lo cual ya no sería diagnóstico. Dentro de las medidas que nos sirven como parámetros y saber que estamos dentro del rango de tiempo para hacer este tipo de estudios es menor 45 milímetros y mayor 84 milímetros. Eso es que el producto tiene que estar entre 45 a 84 milímetros durante estas semanas para poder realizar y tomar en cuenta los valores obtenidos. Los criterios que debemos tomar para la longitud craneocaudal como medida establecida son que el producto lo tenemos que tener en un corte medio sagital, la imagen fetal debe ocupar prácticamente toda la pantalla en su posibilidad, el producto tiene que estar en una posición neutra, de preferencia horizontal, y los bordes cráneo y nalga deben delimitarse perfectamente para poderlos colocar fuera de ellos y estén bien colocados. Entonces, ya como entrada en el protocolo, los marcadores genéticos que observaremos y que son de alta importancia para diagnósticos como trisomías son la translucencia nucal, el hueso nasal, los maxilares superiores y posteriormente hablaremos de los flujos de las válvulas tricuspidias. La razón de que se mide la translucencia nucal es que en las trisomías 21, 18 y 13 el patrón va a ser similar y en estos vamos a observar un engrosamiento de esta mayor a 2.5. Entonces tomaremos como rango parámetro la medida normal menor a 2.5 milímetros. El hueso nasal, en la mayoría de las trisomías, como la 21 y 18, tendremos ausencia de este en un 60-70% de trisomía 21 y en un 55% en la 18. En la trisomía 13 es menor, que es un 30%, sin embargo podemos observar ausencia de este huesito. Y defectos como ausencia o hipoplasia del maxilar inferior lo veremos hasta en un 25%. También nos ayuda en esta etapa a establecer de forma más sensible la edad gestacional, donde observaremos, como habíamos platicado, el diámetro del saco gestacional, la longitud craneocaudal y a partir de la semana 12 a 13 el diámetro biparietal. Entre la semana 10 y 13, como habíamos comentado, las medidas para marcadores genéticos y establecer como rango de parámetros, tenemos la medida de 45 menor y que tiene que ser menor a 84 milímetros, como establecido. De lleno a la evaluación, hacemos un protocolo que ya está establecido, en este caso por la Fetal Medicine Foundation, donde empezamos de arriba hacia abajo, desde el cráneo hasta las extremidades inferiores, pasando por cabeza, cara, cuello, columna, tórax, corazón, abdomen, pared abdominal, extremidades y la placenta. En estos casos evaluaremos cosas muy específicas, desde luego como si hasta el punto de que si tiene o no cabeza, ¿no? Como la anencefalia. O la cara, la apariencia que tiene desde el huesecillo nasal, los cristalinos y los labios. Entonces, en la cabeza, la evaluaremos en un plano axial donde observaremos principalmente la ecogenicidad del hueso craneal en su totalidad, tomando en cuenta las suturas del bebé. La línea media la vamos a evaluar. Tenemos que tener una imagen simétrica donde observaremos una imagen muy característica en estas semanas que asemeja a una mariposa. Esta mariposa la dará la línea media, que es la línea interhemisférica, y las alitas que serían los plexos coroides. En la carita observaremos los ojos ya, observaremos los cristalinos dentro del globo ocular. Los veremos como una imagen ecogénica, un circulito más pequeño que el globo ocular, observaremos las paredes más ecogénicas. El huesito nasal, dado la importancia que tiene ciertos parámetros establecidos y criterios donde debemos observarlos, los hablaremos más adelante. El perfil normal, donde observaremos el
hueso frontal, el huesito nasal, el maxilar superior y maxilar inferior, y también podemos observar en algunos casos los labios. El cuello, la importancia del cuello es de que aquí mediremos el espesor de la translucencia nucal. Los criterios en este caso son observar completamente en la totalidad de la pantalla la cabeza y el tercio superior del tórax. Estas medidas ya están establecidas en los protocolos para poder tener como un control de calidad sobre esta imagen y poder saber que nuestra medida sea la correcta y no esté ni incrementada o disminuida. Todos estos parámetros ya nos ayudan a sacar un riesgo materno ya establecido por la Fetal Medicine Foundation, donde obtendremos estos datos tomados por ultrasonido en nuestro laboratorio y los basearemos junto con estudios de sangre que nos ayudará a tener un diagnóstico más certero, como la proteína plasmática, la gonadotropina y factores como la edad de la paciente, el peso, la raza y los antecedentes previos que tenga la paciente. La columna vertebral la vamos a evaluar en longitudinal y axial. Ahí también evaluaremos durante todo el recorrido que la piel esté intacta para descartar problemas de malformaciones del cierre del tubo neural. La observaremos en planos axiales, donde hacemos barridos de lado a lado o de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. El tórax, observaremos los pulmones que sean simétricos, ecogénicos, que no observemos masas y que no presenten líquido en las interfaces. Tendremos que ver también en su totalidad la integridad del diafragma, observando durante la evaluación, observando de un lado como del otro. En el corazón observaremos la actividad cardíaca, donde observaremos la frecuencia cardíaca, su ritmo y la imagen clásica de las 4 cámaras, donde observamos el eje que tiene que estar hacia la izquierda y la cruz que divide las aurículas y los ventrículos. El modo M es un método útil para medir la frecuencia cardíaca, sobre todo en productos menores a estas frecuencias. En algunos casos, el evento familiar es que lleguen con nosotros para observar al bebé y nos piden escuchar, incluso grabar las frecuencias cardíacas de los bebés. Esto tiene que hacerse de una forma muy rápida para evitar, sobre todo en productos muy pequeños, incrementos de la temperatura en el área escolar. Entonces, si queremos checar la frecuencia cardíaca, el método M es un método muy socorrido para tener una frecuencia confiable y correcta. Dentro de los protocolos de evaluación del primer trimestre, tendremos que evaluar el flujo tricuspidio. La valoración debe estar, como hemos comentado, entre semana 11 a 13.6, las medidas 45 y 84 milímetros. El tamaño tiene que ocupar en su mayoría, cuando es posible, en su totalidad, la pantalla del tórax fetal. Se debe obtener la imagen de 4 cámaras, donde utilizaremos el Doppler pulsado y nuestra ventana tiene que estar entre 2 a 3 milímetros para que la posicionemos en el lado derecho del corazón a nivel o topografía de la válvula tricuspidia. El ángulo de insolación tiene que estar menor a 30 grados y la velocidad la tenemos que tener de preferencia entre 2 y 3 centímetros sobre segundo para tener una onda más ancha. Cuando tenemos una válvula insuficiente, la velocidad se incrementará. Entonces, ¿cómo sabremos que estamos bien? Se aconseja que se toman 3 medidas para evaluar completamente la válvula, por lo menos, y intentarla tenerla completa en su totalidad la evaluación. ¿Qué le evaluamos al espectro? El flujo normal y anormal lo vamos a tener cuando tenemos un patrón normal, cuando no existe regurgitación en la sístole. Un patrón normal, veremos las velocidades menores a 60. Cuando existe una regurgitación tricuspidia, la observaremos mayor. Observaremos una onda muy alta, de mayor velocidad.
Esta la observaremos en productos que tengan características ya de trisomía 21, 18 o 13, donde la observaremos en mayor porcentaje en la trisomía 21 hasta en un 55%. Sin embargo, esto no quiere decir que todos los productos que tengan una velocidad mayor a 60, en automático estamos haciendo diagnóstico de trisomías, dado que lo que nos está indicando simplemente es que tiene un problema cardíaco a nivel del lado derecho. Esto sí, cuando tenemos la regurgitación tricuspidia con velocidades mayores a 60, la transferencia nucal la encontraremos aumentada. El ductus venoso es parte también importante evaluar en esta etapa del bebé. Antes que nada, pues hablar del ductus venoso es un shunt primario que va a regular el flujo de nutrientes entre el hígado y el corazón. Los vasos los vamos a visualizar en un corte transverso o sagital del abdomen. Los fetos normales, la onda A es positiva y los índices de pulsatilidad van a disminuir conforme avanza esta gestación. Los altos índices de pulsatilidad venosa y la onda ausente o reversa los vamos a observar en aneuploidías o trisomías o en los síndromes de transfusión feto-fetal. Entonces, prácticamente lo que evaluaremos es la forma del espectro, donde lo importante a ver es nuestra onda A, que tiene que estar presente, positiva, ausente, pero no negativa. Los criterios para saber que estamos tomando bien tienen que estar, obviamente, entre 45 y 84 milímetros, como lo hemos venido repitiendo. Es muy importante tomar estas medidas, dado que si estamos fuera de rango, los parámetros no nos pueden ser normales. En su posibilidad, tratar de que el feto no esté en movimiento para obtener los valores más adecuados, que el tórax y el abdomen ocupen prácticamente toda la pantalla de exploración y tener la columna en posición posterior para adecuada medición. La ventana del Doppler tiene que estar pequeña para evitar alteraciones y contaminación con los vasos adyacentes, y nos debemos situar en una pequeña zona de aliasing que nos va a dar en la exploración. Cuando la veamos, ese es el punto indicado donde debemos colocar nuestra caja de medida. El ángulo de insolación tiene que ser menor a 30 grados y el filtro tiene que estar en baja frecuencia, de preferencia de 50 a 70, para permitir la visualización de la onda completa. La velocidad debe ser entre 2 a 3 para poder obtener una onda ancha y que sea más valorable la onda A. Como habíamos platicado, la importancia es ver la onda A, incluso puede estar hasta 0, pero cuando la vemos negativa ya es un indicativo anormal de este producto. Entonces, ¿cuándo la veremos? ¿Cuándo debemos sospechar o en qué debemos sospechar cuando vemos esta ondita negativa completamente? En productos con trisomía 21, 18 y 13 es donde se encontrará. Sin embargo, en productos normales podemos observarla también. La mayor frecuencia, en un 65%, será en pacientes con trisomía 21. Continuando con nuestra exploración, pasamos al abdomen, donde podemos observar desde esta etapa. Dependerá también de la resolución de los equipos para poder analizar correctamente estructuras, sobre todo como los riñones, pero estómago y vejiga lo podemos observar incluso en equipos con pobre resolución, porque veremos ya el contenido anecoico dentro del producto, en el estómago y en la vejiga. La pared abdominal la debemos evaluar para ver la inserción normal del cordón umbilical y observar y descartar defectos a nivel umbilical. Los vasos los podemos observar con el Doppler color, donde en un plano axial observaremos la bifurcación de la venita o la división de los vasitos rodeando la vejiga. Con esto evaluaremos el número de vasos que tiene el cordón umbilical. La importancia de eso es que está asociado a defectos como arteria umbilical única con problemas genitourinarios. Las extremidades. Debemos evaluar los 3 segmentos de cada extremidad, donde observaremos incluso manos y pies. La forma correcta de hacerlo es en barridos, en tiempo real, observando completamente la
proporción que guardan las extremidades. Incluso en algunos casos podemos observar los dedos de la mano o los dedos del pie para poder contabilizarlo. Actualmente, con las reconstrucciones tridimensionales de los nuevos equipos, ya es aún más fácil observarlo y quita esa ansiedad en los padres que nos preguntan a cada rato y en cada momento si su producto viene completo. Yo creo que con estas imágenes no quedará duda que el producto está completamente desarrollado. La placenta, en esta etapa muy temprana debemos considerar solamente su tamaño y la textura. La implantación todavía no es algo que se debe evaluar, dado que es un espacio de tiempo donde hasta la semana 20 va a estar en completa migración. Entonces, para evitar hacer diagnósticos de implantaciones bajas de la placenta, no es el momento de realizarlo. El ultrasonido estructural nos va a ayudar a determinar normalidades hasta en un 99% como acrania, ectopia cordis, encefalocele, hidromaquístico, doble tracto de salida, y hasta un 49% como espina bífida, hidrocefalia, microacnácleo, displasia esquelética y coartación de la aorta. Pero tenemos todavía problemas para detectar ciertas enfermedades, sobre todo por el tamaño del producto y la resolución y el desarrollo que tiene que tener. Por lo tanto, tenemos en un 0% que no vamos a poder detectar agenesis del cuerpo calloso, hipoplasia cerebelar, doble riñón, hidronefrosis, agenesia renal, malformación adematosa pulmonar, secuestro cerebral, atresia duodenal y obstrucción intestinal. Ya saliéndonos un poco de la exploración propiamente del feto, hablaremos de la exploración hacia la madre, específicamente de las arterias uterinas. Actualmente se utiliza para poder hacer un cribado de preeclampsia en las embarazadas hasta la semana 20. Entonces tenemos que el estado de no embarazada, la forma de onda es de alta resistencia con un flujo diastólico bajo y una muesca diastólica temprana. La remodelación de estas ramas uterinas va a ser esencial para una placentación exitosa. Esta remodelación va a estar indicada con un cambio de la forma de onda hasta convertirse en baja resistencia en un flujo diastólico continuo. Este reclutamiento de flujo sanguíneo placentario va a ser rápido. Las muestras deben desaparecer en semana 13 y el flujo de baja resistencia se va a establecer a más tardar en semana 20. ¿Cómo se puede medir? Se puede medir vía transvaginal o abdominal. En práctica clínica, prácticamente yo utilizo la vía transvaginal, dado que es un método muy confiable de medición, a menos que tuviéramos problemas como pobre resolución del equipo o una madre obesa, sí nos dificulta la medición, entonces pasaríamos al método transvaginal. Los puntos a observar para saber que estamos midiéndola adecuadamente es que tenemos que tener la arteria uterina en el cruce, o más bien en el falso cruce de las arterias ilíacas externas. Una vez que tenemos identificado ya nuestro vaso, las mediciones se van a dar con un tamaño de la muestra de hasta 2 milímetros para poder incluir completamente el vaso con un ángulo de insonación menor a 30 grados. El pico sistólico debe ser mayor a 60 para que sepamos que estamos en la arteria uterina y no en la arcuata. Y tenemos que obtener por lo menos 3 ondas consecutivas donde mediremos el índice de pulsatilidad y calcular la medida del índice de pulsatilidad derecho e izquierdo. Actualmente en la calculadora de riesgo, si nosotros colocamos los índices de pulsatilidad izquierda y derecha, automáticamente nos dará la media, que es el rango que utiliza realmente para sacar el riesgo de preeclampsias. De una forma muy rápida de saber si esta paciente está alterada, el IP tiene un percentil mayor, en el percentil 95 tenemos que la máxima velocidad en semana 11 a la 13 es de 2.4. Bueno, hasta aquí la evaluación del primer trimestre. Si bien es un tema que es mucho más amplio que estas simples diapositivas, pero nos da una pauta para poder empezar a realizarlo ya en nuestros consultorios y tener una evaluación completa de nuestros productos.
Gracias.